En julio de 2019, uno de los hombres más poderosos y misteriosos de Estados Unidos fue arrestado. No era presidente, no era actor, no era una celebridad común, era un multimillonario con conexiones en los niveles más altos de poder. Su nombre era Jeffrey Epstein. Un mes después de su arresto, apareció muerto en su celda. Oficialmente, fue un suicidio. Pero las cámaras fallaron, los guardias no vigilaban y los documentos estaban sellados. ¿Fue realmente un suicidio? ¿O alguien necesitaba que guardara silencio para siempre? Esta es la historia de su ascenso y su caída, y las preguntas que aún nadie ha podido responder. El origen de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein no nació en la élite. No creció rodeado de millonarios. Nació en 1953, en Brooklyn, Nueva York, hijo de una familia trabajadora. Nada en su infancia indicaba que algún día se moviera entre presidentes, príncipes y magnates. Era inteligente, reservado, ambicioso, pero nunca terminó la universidad. Aún así, logró algo que parecía imposible. Consiguió trabajo como profesor en una prestigiosa escuela privada de Manhattan, sin título, sin credenciales completas, solo con carisma y una habilidad especial para generar confianza. Ahí comenzó todo. Con el tiempo, empezó a relacionarse con familias adineradas, personas con poder, personas con influencia, y poco a poco dejó de ser profesor. Se convirtió en asesor financiero, un hombre que, según decía, manejaba fortunas de miles de millones de dólares. Pero había un problema. Nadie entendía exactamente cómo hacía su dinero. No había registros claros. No había empresas visibles. Solo rumores y conexiones cada vez más poderosas. Epstein estaba ascendiendo. Rápido. Demasiado rápido. La red de poder. Durante los 80 y 90, Jeffrey Epstein dejó de ser un desconocido. Ya no era solo un asesor financiero, era un hombre que se movía entre las personas más influyentes del mundo: políticos, empresarios, científicos, miembros de la realeza. Su agenda estaba llena de nombres poderosos, viajaba en jets privados, asistía a reuniones exclusivas, frecuentaba mansiones imposibles de imaginar y compró la suya propia. Una enorme propiedad en Manhattan, más tarde, una isla privada en el Caribe, un lugar apartado del mundo, un lugar donde solo entraban invitados seleccionados. Epstein decía administrar fortunas de miles de millones de dólares, pero nuevamente nadie sabía exactamente cómo. No aparecía en rankings de grandes empresas, no tenía empresa pública, no daba entrevistas. Era como si tu riqueza existiera, en silencio. Y mientras su influencia crecía, también crecían los rumores, historias extrañas, comentarios incómodos, acusaciones que empezaban a circular en voz baja. Pero durante años, nada parecía tocarlo. Era intocable, o al menos eso parecía, porque en 2005 todo comenzó a cambiar. Una denuncia, una investigación y la primera grieta en la imagen del millonario intocable. El primer escándalo. En 2005, una denuncia lo cambió todo. Una menor de edad acusó a Jeffrey Epstein de abuso. La investigación comenzó en Florida y lo que encontraron fue mucho más grande de lo que imaginaban. No era un caso aislado. Había múltiples testimonios, patrones similares, historias que coincidían. La policía reunió pruebas suficientes para presentar cargos graves. La posibilidad de una condena larga parecía inevitable. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En 2008, Epstein logró un acuerdo judicial, un acuerdo extremadamente favorable. Se declaró culpable de cargos menores y en lugar de enfrentar una sentencia federal severa, recibió una condena reducida.
Pasó apenas 13 meses bajo custodia, con permisos especiales para salir durante el día, un trato que muchos consideraron extraordinario. Las víctimas quedaron indignadas. Los fiscales federales fueron criticados y la pregunta comenzó a tomar fuerza. ¿Cómo logró un acuerdo tan indulgente? ¿Fue dinero? ¿Conexiones? Durante años, el caso quedó en silencio, pero el nombre de Epstein ya no era invisible. Era una sombra que seguía creciendo. Y una década después, esa sombra volvería a explotar. El final, en julio de 2019, más de una década después de su primer acuerdo judicial, Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez en Nueva York. Los cargos eran federales: tráfico sexual de menores. La fiscalía afirmó que existían nuevas pruebas, nuevos testimonios y una red mucho más amplia de lo que se había conocido antes. Esta vez, no parecía haber escapatoria. Epstein fue detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, un lugar de alta seguridad. Pero el 10 de agosto de 2019, todo cambió. Epstein fue encontrado sin vida en su celda. La causa oficial: suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, las cámaras de seguridad cercanas fallaron en ese instante. Los guardias asignados admitieron no haber vigilado ese instante, y documento clave permanecieron sellados. Las autoridades mantuvieron la conclusión de suicidio, pero la opinión pública no quedó convencida, porque Epstein no era un hombre cualquiera. Tenía conexiones con figuras extremadamente poderosas, y su juicio prometía revelar nombres, detalles, historias que podían afectar a personas influyentes. Con su muerte, el proceso terminó. Muchos documentos quedaron fuera del escrutinio público, y las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Fue realmente suicidio? ¿Hubo negligencia? ¿O algo más oscuro? Hasta hoy, el caso sigue generando debate. Lo único indiscutible es esto: un hombre con acceso a la élite mundial, un escándalo que expuso a una red oscura, y un final que dejó más interrogantes que respuestas. Si te interesa un análisis más detallado sobre los escándalos, conexiones y los documentos que rodean este caso, apoya este contenido, porque esta historia está lejos de terminar.